¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Psycho Geek. Esta semana tenemos un bonito programa porque nos está acompañando nuestra invitada estelar de hoy, que es Catherine Muñoz. ¿Cómo estás, Katy? Hola, Nano. Hola, Pancho, Álvaro. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bien, súper. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos para el programa de hoy? Que tenemos un abanico de mujeres importantes Ujú. en la historia de la programación, más que nada. Y también mencionar que nuestra invitada de hoy, Catherine Muñoz, es programadora UX del proyecto Laboratoria. Si no me lo dije bien, ¿lo dije bien? Programadora front y UX. Y Bacán. egresada de laboratorio. Eh, ¿podríamos, ¿Podrías contarnos un poquito para partir de qué se trata el proyecto? Porque igual es bien interesante el proyecto en el que está involucrada. Si nos puedes contar. Sí, no, encantada. Además que, además que sí, es un proyecto que es una iniciativa, de hecho, que nace en Perú y que se ha ido ampliando a distintas partes de Latinoamérica. Actualmente existe en Colombia, existe en Brasil, México, eh, Perú, Chile y quizás me esté faltando alguno. Laboratorio se trata básicamente de un bootcamp de mujeres para mujeres que quieren ingresar en la industria tech. Entonces, como es un bootcamp, es un intensivo de 6 meses en el cual tú aprendes los fundamentos de la programación y después como de unos 2 meses de plan común, donde aprendes a programar en JavaScript, principalmente HTML5 y CSS3. De ahí pasa a la especialización. Tú puedes elegir entre front developer o UX. Yo en este caso yo me fui por front y de ahí te hacen elegir un framework o una librería. Puede ser React o Angular, yo me fui por React y vas trabajando en proyectos. En el caso de UX, tú trabajas con empresas y trabajas con más prototipado y como planes de acción. Y bueno, en mi experiencia también trabajas con clientes. Trabajamos con la empresa Here, que es una empresa de geolocalización. Actualmente es la competencia directa de Google Maps. Y en una hackathon con Tempo, que es una aplicación móvil financiera que te permite tener una tarjeta de crédito digital. Ujú. Lo bueno de laboratoria es que el único requisito es que te consideres mujer. No te piden requisito haber estudiado matemáticas, no te piden requisito haber estudiado ingeniería, saber qué es un algoritmo, no te piden nada. Pasas por varios filtros, sí. Primero hay una prueba, después hay otra, después hay como entras a un LMS que tiene como varios desafíos, después una prueba psicológica, después entras a un pre-bootcamp que es de una semana y después entras directamente al bootcamp. No pagas nada, es gratis. Y recién cuando te contratan, como cuando tienes como un contrato que tenga que ver con el tema de la tecnología, tú le haces Ujú. retribución al laboratorio, siempre y cuando eso tenga como un piso. En general, los puestos de programación hoy en día, menos de 700 lucas no te van a pagar. Mm. Entonces, es súper bueno en ese sentido. No hay discriminación por edad ni nada. Tuve compañeras que tenían 50 años y lo único que necesitas es como ganas de aprender porque la oratoria no es una universidad, no es un colegio, no tenéis profesoras, no tenéis profesores, no tenéis clases. Llegas, te pasan un repositorio y te dicen, y con un README, y te dicen ya, esto es lo que hay que hacer, esta es la tecnología, usted hágalo. Y tú tienes que averiguar, utilizar mucho Stack Overflow, utilizar todas tus herramientas para poder desarrollar el proyecto. Entonces, también te enseñan habilidades blandas, cómo lidiar con la frustración, cómo trabajar en equipo, cómo trabajar de forma ágil. Tienes apoyo psicológico, tienes placement cuando quieres buscar trabajo, charlas, tienes como un acompañamiento súper continuo. Entonces, no es como, en mi experiencia he estado en otras academias, actualmente estoy en otras, pero es totalmente distinto, porque aprendes a aprender de nuevo, aprendes a un ritmo Mm. tuyo. No hay nadie que te esté diciendo, oye, abran el libro, mañana tenemos pruebas, no, como todo depende de ti.
te haces cargo también de tus decisiones. Uh-huh. Y bueno, y te enseñan mucho también de que vas a entrar a una industria que es dominada mayormente por hombres, entonces también te enseñan mucho a lidiar con el impostor interno, con el síndrome del impostor que le llaman, o el síndrome de la impostora. Que es esto de que a pesar de que tú estés haciendo las cosas bien, tú piensas que lo estás haciendo mal, etcétera, y que sobre todo en mujeres en el área de como más dominada por hombres, suele pasar como en mayor grado. Hay como toda una sociedad, como un sistema como patriarcal y de élite blanca sobre todo, que hace también que estos temas como que se profundicen en ti, a pesar de que lo estoy haciendo súper bien, a pesar de que estoy atendiendo, siempre va a haber esa voz ahí que te dice, no, en verdad siempre hay alguien mejor que tú, o no lo estás haciendo bien, o sal, déjalo, así como mucho. A mí también me tocó lidiar con temas de, bueno, el tema del estallido social, trabajar remoto un tiempo, Claro. y después la pandemia, terminar esto de forma remota igual, entonces fueron hartas cosas, hartas pruebas como de temperamento, pero totalmente lo recomiendo. Como te digo, es como un bootcamp súper completo. Tengo compañeras que ya están trabajando en áreas de programación y que algunas ni siquiera estuvieron nada relacionado con eso. Tengo compañeras que algunas recién salieron de cuarto medio y se metieron al laboratorio. Entonces, de verdad que es una buena experiencia. Lo recomiendo. Buena, genial. Entonces los dejamos invitadas sobre todo para que se metan a revisar este proyecto, porque como están que puede salir o sea, que salen más profesionales para este mercado que, como dice la Cari, está súper copado por hombres, la verdad. Y lamentablemente está ocupado por hombres. Sí, además como no solo como es súper importante que den espacio a mujeres en el mundo de la programación, que ya es súper importante, sino que también están proponiendo una metodología de educación que es súper distinta. Y eso también es muy importante, como empezar a aprender de una forma más colaborativa y no pensando en notas o pensando en este sistema más de la academia. Claro, que sentarse a escuchar a alguien hablar, y hablar. Dar una cátedra. Claro. Sí. Además que se crea un ambiente súper sororo. De repente está como que juicio de un ambiente lleno de mujeres, un ambiente como de cagüín, un ambiente de envidia, así como incluso compañeras mías también decían así como, pucha, que lata entrar a un ambiente lleno de niños. Pero de verdad que es como, tú tenés que utilizar muchas herramientas para hacer un proyecto y te vayas a dar cuenta que muchas veces no lo puedes hacer sola y que eso está bien, no estás inventando la rueda. Estás haciendo una pega que ya han hecho muchas personas. Lo que tú necesitas es idear un plan de cómo hacerlo. Y muchas veces ese plan implica también tomar consejos, pedir feedback, decirle a tu compañera, oye, ¿en qué vas? Oye, mira, me salió esto, te salió esto a ti. Entonces, yo no me sentía en un ambiente competitivo. Yo por naturaleza no soy muy competitiva, la verdad. Siempre me estresan las competencias. Entonces era como un ambiente bueno en ese sentido. Como que esos prejuicios que existen hoy en día, yo lo he vivido también en ambientes con hombres, así como harto cabulín o harto acoso de repente o harta burla. Entonces como que yo siento que hay que también darse esa oportunidad de saber de que esos espacios no son así predeterminados por el género muchas veces, sino también por el tipo de ambiente laboral. Sí, pues. En este caso, el laboratorio como que mi experiencia fue totalmente buena y fue como yo lo recomendaría a todas las mujeres que quieran ingresar a este mundo, porque es súper amplio. Bacán. Oye, y bueno, hablando de mujeres programadoras, es el tema que vamos a hablar hoy día, que vamos a tocar hoy día, que es, y también desconocido para muchas personas, que es el aporte y el gran aporte de las mujeres programadoras en la historia. ¿No es así, queridos y queridas? Sí, hemos visto... Dale.
Hemos visto a través de las distintas temáticas que hemos manejado varias veces como muchas personas van quedando tapadas por una especie como de meritocracia del resto, como quitarse el crédito simplemente por tratar de mantener tu estándar dentro de los ámbitos. Y en ese sentido, sobre todo, las mujeres se han visto muy opacadas por gente que no ha querido dejar su como puesto de poder o como su imagen, su como dominio en el tema o en los ámbitos. Y creo que es importante ser muy conscientes de quiénes estuvieron y quiénes están, y que quizás por ignorancia no lo conocemos o porque simplemente no se les ha dado el espacio. Bueno, yo diría que mujeres en ciencia en general es un tema que yo diría que recién en los últimos años, como que muchas de ellas han recibido reconocimiento. Y un tema de que hay algo que se usa mucho en programación, como desde el lado de mujeres en programación, que se llama el tiempo de volver. Porque ustedes se van a dar cuenta con las científicas y las programadoras que vamos a revisar ahora, de que la mujer siempre estuvo envuelta en esto, siempre estuvo envuelta en ese ámbito, y siempre tuvo las mismas capacidades que el hombre. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente la mujer dejó de ser como, o sea, las ciencias dejaron de ser mixtas y se enfocaron netamente en un ambiente masculino, en un ambiente como de hombres y de élite. Entonces, hay algo que pasa en la historia que hace como este quiebre. Es como interesante igual, porque yo no sé si muchos saben cuál fue ese quiebre. De hecho, es algo que pasa así como que si tú no lo analizas no te das cuenta. Entonces, por ejemplo, yo diría, podríamos empezar con Ada Lovelace, o como su nombre original, Ada Byron. ¿Te suena el apellido Byron? Lord Byron. Lord Byron, exactamente. Y algo que saben de él, o lo que más les suena, o lo que más les recuerda a Lord Byron. Lord Byron. Solo me suena el nombre, pero no me acuerdo qué hizo, la verdad. En ese sentido... Bueno, es un escritor, un poeta romántico, ya. O sea, de la época del romance. Y él fue el que hizo una fiesta en su casa e invitó a Mary Shelley. Y invitó a Mary Shelley y invitó al autor del vampiro. Estaban todos esa noche después de truenos, etcétera, y dijo ya, esta noche quiero que todos creen su mejor novela de terror. Mary Shelley creó Frankenstein y el autor, cuyo nombre no recuerdo, hizo El vampiro, a quien por muchos años se le adjudicó Lord Byron, por un tema de estatus también. Pero Lord Byron no hizo El vampiro, hizo Don Juan y otras historias. Lord Byron era un vividor, de hecho la imagen del vampiro como lo conocemos, como este ser como asiduo a la buena vida, a la lujuria, a las mujeres, está basada netamente en Lord Byron, era como un vividor. Y cuando él se casa con Annabel Byron, tienen a Ada, la mamá de Ada estaba muy preocupada de que su hija saliera igual que Lord Byron. Entonces siempre suprimió la imaginación en Ada para que no pasara lo mismo que pasó con su padre. Cuando ella tenía un mes, se separaron. Y de hecho, Ada nunca conoció mucho a su padre, nunca hubo mucha relación, y él murió cuando ella tenía 8 años. Y aún así, Lord Byron le dedicó poemas súper lindos a Ada. Siempre hubo como una gran conexión entre ellos. Ada siempre lo quiso hasta el último momento. De hecho, pidió que la enterraran junto a la tumba de su padre, que jamás habló realmente. Pero, claro, fue como la idea de la madre de Ada, de que ella como que se alejara del mundo de la literatura y las artes, para que se metiera más al tema de las ciencias, la física, la matemática. Ada era una erudita, sabía hablar como 4 idiomas,
y es también como adecuado al sistema de educación aristocrático de la época. Entonces, como resulta curioso porque al final Ada también tenía muchísima imaginación, pero como que la mamá siempre veía un potencial peligro. Y bueno, dado su estatus aristocrático, ella también como que se juntaba y tuvo como mucho acceso a estar como las figuras eminentes de la época. Entonces, como grandes científicos, por ahí Charles Dickens, los tengo anotados porque son y bueno, al final lo que pasó es que en la época de Ada Lovelace, estamos hablando de, ella nació en 1815, en la época donde ella estaba, no existían las computadoras, obviamente, no existía nada parecido, lo más parecido eran calculadoras que podían hacer como las matemáticas básicas, sumar, restar, multiplicar, dividir, y unos cálculos. Y ella, al traducir unos textos de un matemático muy famoso de la época, de Babbage, al traducir no solamente lo traduce como de letra, o sea, como de idioma a idioma, sino que también pone sus impresiones en la traducción y se da cuenta que puede también integrar otras cosas a esta máquina. Entonces es la primera que pone un algoritmo que puede ser leído por una calculadora, o sea, por una máquina. Entonces, por ejemplo, ahora ya, si pongo 2 más 2, me va a dar 4. Entonces la aritmética o el algoritmo lo que va a hacer es decir, ¿qué pasa si no hay un 2 y hay un 3? Ese sí, eso ya implica lógica. Entonces, si hay 3 y hay un 2, se suma. Si hay 3 y un 4, se divide. Si no hay 3 y un 2, entonces no me retornes nada. Y hoy en día esa es la básica de la programación. Por lo menos, pensando en lo que yo sé más o menos que JavaScript, que es lo que se hacía en el laboratorio como lenguaje principal, todo se basa en eso, en bucles, en subalgoritmos, en aritmética, y ella fue la primera en pensar que eso era posible, en una época en donde ni siquiera existía algo similar. De hecho, ella estuvo mucho tiempo enferma, y mientras estaba enferma, ella pensaba en una máquina para volar, y incluyó mucho a las aves. Como que era imposible separar como su mente también de lo que era la mente como artista del papá. Como claro. La mamá, de hecho, como que dicen que la retó, así como que le pidió que desechara toda su investigación a la basura porque esas eran ideas y ella tenía que estar como 100% centrada en la ciencia. Pero fueron como esos tiempos de reflexión los que le posibilitó a Ada también incluir o pensar de forma interdisciplinaria. No solo pensar en la matemática como algo estático, sino como algo que se puede relacionar con otras cosas, algo que se puede relacionar con decisiones del día a día. Como darle ese espacio también a que la máquina pueda, como de alguna manera, entre comillas, elegir. Y bueno, ella falleció joven, como a los 37 años. Sí, muy joven falleció. Sí, ella tenía como el sistema inmunológico muy debilitado, falleció de cáncer de útero. Pero, de hecho, hay un lenguaje de programación que fue nombrado en su nombre. O sea, fue nombrado en honor a ella. Y es la base, como digo, de todo lo que hoy en día se puede considerar como computacional, sino que en esa época no había. Y de hecho el manuscrito que ella hizo lo tuvo que poner como con sus iniciales, porque por el sesgo de la época ninguna mujer podía como publicar sus cosas científicas. Súper adelantada a todo. Sí, la primera. La primera. Sí, heroína acá. No sé si ustedes habían escuchado hablar de Ada Lovelace antes. Mira, yo desconocía totalmente a Ada Lovelace, lo admito, pero ¿sabéis dónde la conocí? En una carta de mito y leyenda. Ahí por primera vez vi el nombre de Ada Lovelace, en una carta. De hecho, gracias a ese juego como que he averiguado hartos nombres históricos y sí, pues salieron en una carta de mito y leyenda. En la buena carta. Muy buena. Sí. ¿Qué hace la carta?
Era una carta caballero que cuando entraba en juego buscaba un arma y la jugáis sin pagar su coste, algo así. Nada que ver con programación, pero estaba ahí, ¿cachai? Era ya un avance. Era buena, sí. Es súper innovador lo que hizo y además como también como no solo como el avance que hizo en la matemática y en la programación, sino que también como lo que tú dices, mezclar estas dos cosas, como pensar, de hecho, la matemática de una forma más creativa, como que al final esa beta seguía en ella. Y yo creo que la mayor parte de los avances científicos en cualquiera de las áreas se da porque se piensa de una forma distinta, como que se deja un poco la lógica para dar pie o dar espacio un poco a algo más creativo. ¿Qué pasa si en vez de combinar esto con esto, lo combinamos con esto otro, por ejemplo? Claro, Pensar mezclar fuera de como la caja, disciplina. Sí, se desmitifica eso de que hay un lado del cerebro que siempre se decía, el lado izquierdo es el matemático, que usualmente se ocupan los hombres, y el lado derecho es el de las ciencias y las artes, el de la sensibilidad, de las emociones, que usualmente es femenino. Pero ahora sabemos que el cerebro trabaja de forma conjunta, como que se prende esta parte, esta otra, el prefrontal, todo, trabaja en conjunto el cerebro, no es como que esta parte a mí para allá no me funcione porque, qué sé yo, no sé matemática y soy mujer, sino que trabaja de forma conjunta. Entonces es bueno pensar que como los grandes avances en la historia se vieron también por salir un poco de esa caja. Sí. Y claro, y al final fue la imaginación algo que dio pie a que ella pudiera... y porque ella lo relacionó a las fábricas como de vestimenta que había. Como que veía esas máquinas y utilizaban como una especie de tickets que se perforaban, que era lo que retornaban estas máquinas. Sí. Entonces ella al ver eso también lo relacionó con esta máquina de Babbage. Entonces mezcló muchas cosas y dijo, esto es posible. Y es posible, lo es. Es posible. Es muy extraño pensar que desde el punto de vista científico son tan cerrados de pensar que, claro, la mente funciona tan separada que solo algunas personas pueden trabajar un área o algunos géneros, como que es súper extraño pensar que la ciencia sea tan cuadrada y tan cerrada como para pensar que no se pueden trabajar en avances y en el desarrollo mezclando cualidades y mezclando tipos de investigaciones, ¿no? Y estamos hablando de principios de los 1800, o sea, ella murió en 1852, ni siquiera estamos llegando a la mitad y murió a los 36 años, o sea, estamos hablando a muy temprana edad y hace comienzos de los 1800. Realmente sorprendente la capacidad que decía la Katy de mezclar estos dos tipos como de inteligencias para desarrollar estas maneras. Sí, yo creo que por eso es bueno también, bueno, yo voy a hacer no voy a hacer publicidad gratis a la laboratoria, pero por eso igual como que ellas no toman en cuenta lo que estudiaste. Tengo compañeras que sabían de topografía, bueno, algunas de diseño, matemáticas, ciencias, no sé, ciencias sociales me refiero, antropología, como da lo mismo, al final la capacidad que tú tienes de ser resolutiva es independiente de eso, solo necesitas que alguien te dé la oportunidad. Ahí vamos. Bien, pasamos primero por Ada Lovelace. Y ahora, ¿quién es la siguiente invitada de nuestro especial de Psycho Geek? Grace Hooper. Grace Hooper. Grace Hooper. Ajá. Sí. Vamos a ir por orden. ¿Ya? ¿El orden de la camiseta? El orden de la camiseta. Ella es científica computacional, matemática y líder militar de Estados Unidos, y nació en 1906.
y falleció a los 92. Así que tuvimos Grace Hooper para rato, y de hecho ella, bueno, dato extra, como que jamás se jubiló, siempre trabajó para la milicia. El caso de Grace Hooper es muy parecido a Ada Lovelace. Ella siempre tenía la idea de que el lenguaje computacional debía ser lo más parecido al lenguaje humano, porque antes como que trabajaba con números, puros números, en binario, lo que sea, en simbología que tú no entendías y que de alguna manera tenías que descifrar. Y ella se enfrentó a una frase que ella decía, que era la peor frase de todo el mundo, que era así como, solo, así como, la frase más peligrosa es cuando te dicen que esto se hace porque siempre ha funcionado. ¿Okay? Entonces, encuentra resistencia en eso. Ella era profesora de matemáticas y después se une a la milicia y empieza a trabajar en una supercomputadora que había en esa época, que se llamaba Mark I. Y luego empieza a trabajar en la Mark II. Y aquí pasa una anécdota, que es que mientras estaba trabajando en la Mark II, de pronto siente así como un ruido, como que hay algo como que no está funcionando en la máquina. Lo ve y era una polilla. Entonces, el término de buguear es apropiado. Era de verdad un bicho. Era real un bicho y todavía esa polilla todavía está en exhibición allá en Estados Unidos. Y ella acuñó ese término porque literal era una polilla la que no permitía que la máquina estuviera funcionando. Se bugueó. Qué buena. Así como recién pasó en el Zoom. Exacto. Nano se lo bugueó. Sí. Atacó una polilla. Me bugué. Bueno, y siguiendo con este tema de que ella decía que las máquinas tenían que tener, o sea, que el lenguaje tenía que ser lo más parecido a un lenguaje entendible por los humanos, ella empieza a hacer como un compilador, que era como que lo que hacía era como un poco traducir lo que hacía la máquina, y inventa un lenguaje que se llama COBOL. Este lenguaje es usado hasta el día de hoy por las mainframes, por las supercomputadoras. Básicamente son grandes procesadores gigantes, como que ocupan un gran lugar en una pieza, que procesan datos como, no sé, datos bancarios, datos de aerolíneas, de negocios, etcétera, y que todavía se usa. El tema es que hoy en día las personas que saben COBOL son como dinosaurios en la programación. Entonces, pero por lo mismo también necesitan hoy en día mucha gente que aprenda este lenguaje. De hecho, IBM todos los años saca una competencia en el cual te dan el desafío de aprender COBOL, y si tú aprendes COBOL, te dan un puesto en IBM y te mandan a Texas, donde está como el mainframe. Uno de los mainframes ahí. Así que ahí dejo el dato. Mira qué buena. Para los que quieren participar en creo que se llama Hack the Mainframe. Y debería partir en septiembre de este año. Y mira qué buena. Grace Hooper también, una mujer que toda su vida se vistió como militar, almirante me parece, de la Marina, y ella decía que era porque le gustaba el azul. Y como porque no se unió a otra rama, y decía, en verdad me gusta el azul. Y bueno, también hizo esto de la interdisciplina entre el lenguaje de programación y el lenguaje de inglés. Como pensemos un poco más allá y hagamos que esta web sea como entendible. Claro. Y hoy en día COBOL es un lenguaje como más o menos en desuso y anticuado, pero todavía se utiliza porque es muy seguro también. Y estas supercomputadoras todavía lo ocupan. Así que fue la primera en realizar como un lenguaje de programación como tal. Ada Lovelace lo que hizo fue un algoritmo donde todavía no habían computadores. De Hooper lo hizo cuando ya existían. Tengo una pregunta. Grace Hooper, ¿cómo llegó a trabajar como con estos mainframes, con estos computadores? Ella primero fue profesora de matemática porque ella quería estudiar
ella quería hacer como una carrera en matemática en la universidad, pero como que no se lo permitió en el primer año. Después ingresó, después sacó un magíster, o sea, no un magíster, un PhD en matemática y física en Yale, y llegó a trabajar a la Marina después que hizo el servicio. Llegó. Pero, o sea, pensemos también que en la época era ella contra un montón de hombres. Claro. Entonces, antes en la NASA se permitían mujeres como que estuvieran en la NASA, en la milicia. En la milicia. Bueno, y en la NASA igual lo vamos a ver. Que estuvieran mujeres, pero quizás no en servicio activo, sino prestando otro tipo de ayuda. Y como ellas se manejaban en este tipo de lenguajes, porque las máquinas de IBM y los mainframes necesitaban mucho de personas que no lo sé, solo sé que ella era la única que estaba ahí, básicamente, en esa área, al menos, de la Marina, porque habían otras áreas de la milicia donde también habían mujeres, pero estamos hablando netamente como de esa área. Tú lo dices por la próxima, por nuestra próxima heroína. Sí, la Katherine Johnson. Vamos a ir. Sí, hay un paralelo entre las dos. Grace Hooper trabajó en la Navy, en la Marina, y Katherine Johnson trabajaba en la NASA. Y el paralelo es que, si bien las dos son mujeres, Katherine Johnson además era una mujer negra. Wow. Y era todavía mucho más difícil el trato, porque todavía existía la época de una segregación racial súper dura. Muy presente todavía. Bueno, ¿alguna de ustedes conoce la película que se hizo hace poco sobre Katherine Johnson? No. Yo la conocía pero no la he visto. Claro. ¿El Pancho? Sí. Crítico de cine. Talento oculto. Sí, ¿Qué te pareció? Es una muy buena película. Como que trata también el tema racial de una forma súper buena. No es como condescendiente, creo yo, ni pone como a los personajes blancos como los que ayudan al personaje negro. Y explica muy bien como todo el contexto en el que se desenvuelve Katherine en la NASA. Sí, Katherine Johnson. Junto con las demás mujeres negras que trabajaban en la NASA, porque había más. Sí, ellas eran llamadas las calculadoras. Claro. Porque en esa época como que la NASA tenía un programa especial para mujeres que supieran hacer de calculadoras. O sea, ellas procesaban todos los cómputos, todavía no tenían como supercomputadoras como los mainframes que llegaron después, de hecho, por IBM. Y contrataban a ese grupo de mujeres negras porque eran además puestos muy mal pagados, salarios muy bajos y horas como extenuantes, y sabían además también que ellas tampoco podían quejarse. Si tener un trabajo, poco menos tenían que agradecerle a alguien de que te considerara. Todavía estaba esa mentalidad de patrón de fondo que existe hasta hoy en día. Eso es lo que más te da rabia. Porque tenés que agradecerle poco menos a los locos que te dan pega, que al final tú estás trabajando, no te están regalando nada. Pero en fin. Ella ingresó como una de estas chicas como las computadoras. Y ella, lo que se destaca es que desde chica también fue muy como tenía una pasión muy grande por los números. De hecho, por temas de género y de segregación racial, las mujeres negras no podían llegar a la media, ellas solo podían optar a educación básica. Y me parece que a los 15 años, ellas aceptadas por la Universidad de Virginia. Los papás como que vieron en ella potencial y dijeron, no, tenemos que educarla, tenemos que darle como algo porque si no ella como que va a morir acá y va a ser una dueña de casa y no. La llevaron a la universidad y en la universidad la becaron.
la niña era así como una genio. Mm. Podía desarrollarte como problemas matemáticos y explicártelo desde miles de aristas, que gente ya con años quedaba así como, wow, eso le dieron la beca. Y ella estuvo un tiempo sin como dedicarse a la computación en sí, porque tenía que criar. En esa época como que tenía que ser mamá full time, ella tuvo 3 hijas. Claro. Y después de eso volvió a la NASA, antes era la NACA, y después pasó a ser la NASA, y trabajó como una de estas computadoras. Y en pleno contexto de la carrera espacial de Estados Unidos contra Rusia, o sea, contra la Unión Soviética. URSS. Unión Soviética. Claro, la Unión Soviética. Ay, saltaron los 3. en intervalos. Ups. A coro. Bueno, sí, en todo ese periodo se hace necesario que alguien revise los cálculos, porque estaban haciendo muchas pruebas y Rusia, o sea, la Unión Soviética, estaba mandando, ya había mandado a Laika al espacio, había mandado a Yuri Gagarin al espacio. Entonces Estados Unidos estaba así como, oh, nos van a ganar los comunistas, ¿qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer, nos van a después, como que pensaban que después les iban a tirar como una bomba. Claro. Esos comunistas. Que íbamos a hacer todo Comunistas, que quieren todo gratis. Claro. Y entonces se hace necesario también de que alguien revise los cálculos porque no estaba funcionando. Y ahí es donde Catherine ingresa como a esta sección de donde trabajaban como los genios que estaban calculando el tema de las trayectorias y la matemática, y se necesitaba alguien que supiera inventar nuevas matemáticas. Ese era el tema. Y al final lo que ella hace no es inventar algo nuevo, sino que proponer un esquema antiguo, y que eso da paso también a que el primer hombre que mandó a Estados Unidos a orbitar la Tierra pudiera dar 3 vueltas. Originalmente eran 7, pero por temas como de mecánica pudo dar solo 3, pero sobrevivió. Y el tema es que en ese tiempo ya Estados Unidos contaba con estos mainframes, estas supercomputadoras, entonces ya las mujeres que hacían de calculadoras o de computadoras ya no eran necesarias. Pero algo pasó ese día de que los cálculos no coincidían. Y, bueno, la película dice que como que el astronauta dijo, no, si ella no me dice que sí, entonces yo no viajo. Ya yo no sé qué tan apegado a la realidad es eso, pero sí hay fotos de Catherine, ahí como que uno dice, quizá, no sé. Pero hay fotos de ella, así como con papelógrafos llenos de números, sacando ella así como todo a mano. Todo ella lo hizo a mano, los cálculos los revisó a mano, así como tremendo. Y hojas y hojas y kilómetros de papel. Y eso dio paso a que no solo el hombre orbitara, sino que después llegara a la luna. Eso lo logró ella. Lo logró ella con un grupo de mujeres negras también de esa época. Pero el tema aquí es como la mente de Katherine Johnson que logra superar a una computadora. Sí, pues. Y me sorprende mucho también, sobre todo como planteáis tú, en el contexto y en la época, no solo que era esta como afán de hacerlo más rápido, sobre todo hacerse un espacio en un tema que era difícil que una mujer le dieran el puesto. Y claro, como decías tú, era prácticamente un agradecimiento que se estaban dando un espacio, y más encima para una mujer negra, ¿cachai? En esa época ya estábamos viendo no solo el contexto de racismo fuerte todavía, y esta como separación de género en que las mujeres no se les permitía, o por tradición también, y volviendo como a la frase que decía anteriormente, como por la tradición, sobre todo en estas cosas militarizadas, que no se permitía cambiar, no se permitía que una mujer fuera menos que una mujer negra. Sí, el tema de la segregación racial en la época fue clave también, porque también se ve como la determinación que ellas tenían también para participar de este programa.
Por ejemplo, Ada Lovelace venía de como una familia aristocrática, entonces como que tenía como la facilidad de acceder también como a este círculo de élite intelectual. Pero ¿qué pasa cuando eso no existe? Como es uno entre medio de 1.000.000 de casos en donde el que quiere puede. No es fácil decir, no, en verdad, si ella quiso, tú también puedes. Y si tú no quieres ser pobre, es cosa de pensar, aquí está la mentalidad, ya no eres pobre. No, son cosas que pasan y a veces mala suerte, a veces buena suerte. A veces está ahí en el momento y en el lugar correcto, a veces conoces a la persona correcta. ¿Qué pasó, Hernán? Entonces, sí. No estoy. Bueno, Trataste de ahora decir. Ya. Es que mi internet está horrible. Horrible. Ya, no tratemos vamos a de nombrar la aguantar. compañía, pero me imagino cuál es, ¿no? Pucha, que llegan al... ¿Me veo, no? Sí. 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 Ya. Ya, miren, les voy a hacer una pregunta. Y ahí Ya. ustedes contestan con como... Acá no hay respuesta correcta. O sea, ¿no hay En respuesta realidad, correcta sí, o no, Una o no hay respuesta respuesta incorrecta? Claro. O sea, sí, no hay respuesta incorrecta, ¿verdad? Y si O sea, está, en ¿qué dijo? realidad hay una respuesta. En realidad hay una respuesta, pero pueden ser más de una. ¿Cachai? Ay, Vaya. Tenemos a Ada Lovelace, tenemos a Grace Hooper, tenemos a Katherine Johnson, tenemos a muchas más mujeres que estaban metidas en la ciencia. O sea, menciono honrosa a Marie Curie, que fue la primera en ganar 2 premios Nobel por sus descubrimientos. Y mujeres anteriores, no sé, Hipatía de Alejandría, que en la historia te han dicho, oye, la mujer también es científica. ¿Qué pasa entonces? Que esto empieza a disminuir. Y hay un año clave en esto, que es 1984. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo 1984? George Orwell. Animal Farm Sí. y 1984. Eh, ¿Algo más? estoy pensando. Se queda algo con respecto a Microsoft. Cerca. ¿Sí? Sí, sé que algo con respecto a Microsoft, pero no me acuerdo exactamente qué era. Sí, de hecho a mí en laboratorio Atari, me ¿no? pasaron, a mí en laboratorio nos preguntaron ¿qué pasó en 1984? Y todas dijimos, ¿Orwell? Lo primero que ¿El se viene a la libro? mente. Sí, pues. O no sé, mi hermano nació en el 84, yo pensaba mi hermano. En realidad lo que pasó en 1984 es que Apple lanzó las primeras computadoras personales, como nuevos modelos de computadoras personales. Y toda la publicidad y todo el marketing fue, el target eran los hombres. No había publicidad donde aparecieran mujeres. Las únicas mujeres que aparecían eran así como en bikini, con mujeres diciendo, oh, ahora mi marido tiene computador y lo amo tanto, no sé yo, etc. Entonces hubo toda una campaña para que esto se enfocara en ellos y no en ellas. Siento que ellas ya venían de a poco integrándose al tema de la computación. Entonces, de un 37% de mujeres que estaban en carrera y estaban estudiando programación, en 1984 eso bajó a un 20%. Y con el tiempo, caleta, pues, con el tiempo eso ha ido disminuyendo todavía más. Y hoy en día como que ni siquiera se alcanza el 20% de mujeres que hay en programación o mujeres como en áreas como parecidas, en ingeniería, llámalo como tú lo quieras. Yo tengo una pregunta, Katy, pero eso... Adelante, Álvaro. Levanto la mano, sí. Eso se debió a un tema de que la publicidad en ese momento, la imagen de la mujer en la televisión,
apuntaba a, claro, lo que decías tú, a la mujer en bikini o la mujer en la casa, o el producto de Apple era netamente enfocado a los hombres a pesar de que las mujeres ya se estaban abriendo un espacio, o fue una mezcla de los dos. O sea, sí fue gran parte del marketing, de cómo se vendió este tipo de computadora personal. Porque, digámoslo, una computadora personal en esa época, y bueno, y en esta época, no sé, pues, con mis dedos de mujer, si yo lo abro, se va a abrir igual, va a funcionar igual. No había ninguna diferencia entre que fuera ideado para un género o para el otro. Es más que nada el marketing de la época. También tiene que ver, siento yo, como con los valores también. Como el tema de la guerra también había hecho que la mujer regresara a la fuerza laboral y se perdiera un poco el tema de unidad de familia, y se perdiera un poco de que la mujer se quedara en la casa, con los hijos. Entonces eso era una forma también de mantener como el status quo. Claro. Siempre es una hueá de que hay un miedo de que se pierda el status quo, independientemente de cuál sea. Entonces, sí, fue principalmente el marketing que al final hizo que este mundo se volviera cada vez menos inclusivo. Empezar a cerrar de nuevo. Y es hasta el día de hoy. En general es más probable que una mujer, cuando hay una oferta de trabajo y te dicen necesitas estos 7 requisitos, es más probable que un hombre postule teniendo 3 requisitos a que una mujer postule teniendo los 3 mismos requisitos. Va a quedar el hombre. O sea, es que hay una cosa de que también te inseguriza a ti el hecho de que como que todo el mundo piensa que al final la palabra de un hombre en ciertos campos tiene mucho más peso que el de una mujer. Entonces están situaciones de mucho, de como de ser súper condescendientes con tus compañeras, de no escuchar una propuesta de ellas a no ser que venga de un hombre, de todavía pensar esto de que el tema de ser emocional, el tema de tener una regla todos los meses, como que de alguna manera te hace más frágil, te hace más voluble. Entonces es como hay harto que todavía, o sea, pasan los años. Yo siento que lo mismo que le pasó a Marie Curie, lo mismo que le pasó a que Marie Curie, entre paréntesis, durante su vida ella como que se casó con Pierre Curie, pero como que dicen que tuvo una affair con un colega, y como que en la época fue tratada así, pero pésimo. Le decían devuélvete a tu país, porque ella era de Polonia, y que se vaya, que cómo, y que bla, bla, bla. Y yo decía, oye, pero a Einstein no le dijeron nada, pues, y Einstein se cagó a su señora como quería. Tuvo caleta de amantes. Entonces, ¿cuándo hay escuchado que a un hombre se le trata como de esa manera? ¿Y por qué a ella se le trata con una vara distinta? Es como también me hace acordar el discurso de Laura Dern en Historia de un matrimonio, que es como esta idea del buen padre de hace unos años nomás, ¿cachai? Como que ahora hay que aplaudirle, sí, el buen como que trata bien a los hijos. Pero lava un plato, ¿cachai? Lava una taza. Claro, lindo que cocine, lindo que lave la loza, ¿cachai? Pero una mujer no, pues, porque ella debería hacerlo, ella debería ser como la buena madre. Ella debería ser como parte de este status quo que decías tú. Claro. De hecho, ahora en todo el tema de los femicidios que han ocurrido, a mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de Amber. La discusión en un momento se desvió mucho hacia la madre de Amber. Y aquí el verdadero asesino es el padrastro, el loco, el buen que la mató, ¿cachai? Claro. Pero se desvió al tiro el tema diciendo no, que la mamá sabía, que es culpa de la madre, pero es como una madre. Pero nadie hablaba de que, claro, o sea, nadie le quita como la culpabilidad a ella, de que quizá haya sido cómplice, quizá haya sido, no sé, pues víctima igual del loco, quién sabe. Pero se desvió tanto esa atención del loco hacia la madre, que tú te das cuenta, claro. O sea, de ti esperan que tú seas perfecta, pero que un hombre cometa estas cosas o que un hombre sea como alejado de su familia, como
mira, así son los hueones, así es nomás, ¿cachai? Y así es la vida. Y siento que uno esperaría que con los años eso cambiara, obviamente no de la noche a la mañana, pero creo que todavía nos falta como mucha educación en temas de género, mucha educación en temas de sexualidad, mucha educación en temas de minorías también, no solo como sexual y de género, sino también como de comunidades. Entonces, Claro. siento que al final como que la vara siempre va a ser más alta para esas minorías que para la elite. Muchas veces como que no te das cuenta, a no ser que las vivas, a no ser que seas tú, a no ser que sea alguien como cercano, porque son sistemáticas, existen en el sistema, pero estoy tan acostumbrada a que existan ahí que ya lo dais por sentado. Entonces la idea no es tampoco victimizarse y decir, oh, pobrecita de nosotras, sino como también es un llamado a decir que no nos subestimen, que las mismas capacidades que han tenido como estas científicas a lo largo de los años las seguimos teniendo nosotras, no las hemos perdido porque tenemos reglas, no las hemos perdido porque no sé, porque tenemos un cromosoma distinto. Entonces, porque de repente dicen, es que se victimizan, claro. No se trata de eso. Se trata de aquí de algo mucho más profundo. Sí, además, como incluso en otros programas hemos aprendido que muchas de las pioneras en varias áreas han sido mujeres y han estado ocultas en la historia. Y claro, como que ya va siendo el momento de empezar como a abrir ciertos espacios que han estado por años cerradas a solo hombres. Quiero como también, me gustaría como que habláramos, que mencionáramos como en el área de los videojuegos, que también es ridículamente masculino. Y cuando Katy mencionaba lo de Apple, me acordaba también de que precisamente las publicidades de Nintendo, de Atari, también eran muy para el niño. Niños O sea, jugando como, solamente. Claro, era como el juego de niños. Y claro, hay si uno busca como nombre de diseñadoras o programadoras de juegos, hay muy poco. Muy poco en el mundo de los videojuegos. Sin embargo, hay nombres que son muy importantes de lo poco que hay. Y una de ellas, que lo nombramos en el capítulo de cuando jugamos juegos de Atari, es Carol Shaw, que es la desarrolladora del juego River Raid. Y Buena. este juego fue súper importante. Uno, porque fue uno de los mejores vendidos de Atari. Y fue un juego súper innovador porque de ahí en adelante todos los shooters le deben la jugabilidad que Carol Shaw programó en River Raid. Y además que el juego tiene la particularidad de que el mapa del juego nunca se repite. Va cambiando de forma aleatoria y siempre te va a tocar. Creo que empieza de la misma forma, pero a medida que vaya avanzando va cambiando. Y eso jamás lo había hecho un juego de Atari. Y Carol Shaw también participó en el desarrollo de la placa del Atari 2600, que es la consola clásica por excelencia. Entonces, ella, que por muchos años fue la única mujer que trabajó en Atari, hizo algo que fue fundamental para la historia de los videojuegos y es muy poco nombrada también. Y la otra que quería nombrar es a Donna Bailey. Donna Bailey también llegó a Atari después de Carol, y ella desarrolló un juego que se llama Centipede, que también marcó un hito porque fue como un juego que fue pensado no desde el punto de vista masculino. Ella cuenta que cuando llegó a Atari había una libreta donde tenían como varias ideas para juegos. Entonces ya como que le dieron a escoger, mira, elige una para que empiece a desarrollarla. Y la única idea que ella encontró interesante fue que era la única idea que no involucraba como dispararle algo o destruir algo, ¿cachai?
que no tenía como esta cosa muy como de la guerra, sino que era de un 100 pies, que como que a medida como que le disparaba iba perdiendo como partes de su cuerpo. Entonces ya le agregó más cosas y le puso una paleta de colores también que era distinta a los otros juegos. Entonces lo que pasó fue cuando que sacaron el arcade, ese juego fue muy jugado por niñas, más que por niños. Entonces ahí también hay una forma como de ampliar el público al que se hacen los videojuegos. Con la Katy también, como en este proyecto de Mula Pobre, hemos estado probando varios juegos y sobre todo, no sé, en géneros como los juegos de pelea, tú decís, desde el diseño, desde la jugabilidad, Y el todo está porcentaje de participación también, po, de personajes femeninos. pensado como solo para el hombre. Entonces, como que hace falta mucho El como bikini. las manos femeninas. Claro. Claro. La armadura bikini. Y si tiene Claro. frío, el bikini tiene como piel. Y en tacos, siempre. Obvio. Siempre fabulosa. Oye, yo hizo mucho más que Steve Jobs en Atari. De hecho, No sé ¿Verdad si que- los chicos que- saben la historia. ¿Verdad? Porque duró menos que un Candy el Steve Jobs en Atari, po. la historia de Steve Jobs en Atari es Es cuática. es cuática. Sí. No sé si ustedes cachan que él tenía un socio que se llamaba también Steve Wozniak. Ujú, Sí. sí. El Wozniak. Bueno, el tema es que Wozniak era como de esas personas que les gusta la robótica, les gusta la programación, les gusta las matemáticas, ¿cachai? Y Steve Jobs era una persona con mente de empresario, Sí. más que de programador. Y en Atari, lo que él hizo fue aprovecharse de este tipo de personalidad de Wozniak para robarle un bono y con eso empezar a fundar Apple, lo que sería hoy en día, a costa de como la inteligencia de Wozniak, y que él se dio cuenta como años después cuando ya Apple estaba hecha y derecha. Es tanto Sí. el carerrajismo de Steve Jobs que... Porque Steve Jobs estaba trabajando en Atari. Steve Jobs no sabía hacer muchas cosas y lo pusieron como ayudante de la persona que armaba las placas de los juegos. Y en Atari como que estaban desarrollando un juego que se llamaba... Era como... Brick, Sí. o que este juego como de la plataforma que va rompiendo ladrillos con una pelotita. Breakout. Ese. Breakout. Estaban desarrollando Breakout y como que el Atari como que puso como un bono por el que lograra hacer que el juego tuviera la placa más pequeña. Entonces tenían que, así la compañía se ahorraba como chips para poder fabricar el juego. Entonces el que lograba hacerlo con la menor cantidad de chips, como que le daban un bono. Y Steve Jobs, que tenía este amigo que era Wozniak, y que curiosamente Wozniak ni siquiera trabajaba en Atari, trabajaba en otro lado. Trabajaba en Hewlett Packard. Sí, trabajaba en HP, entonces como que Steve Jobs le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, en esta pega que tengo en Atari, me quieren y esto otro, y me pagan tanto. Si me ayudáis a hacerlo, nos vamos mi timota. Y Wozniak dijo, ya, bacán, y le ayuda, y Steve Jobs le dice, pero tenemos solamente 4 días para hacerlo. Lo cual era mentira, porque no había límite de tiempo en Atari. Pero Steve Jobs necesitaba esa plata en 4 días para viajar a ver un negocio. Entonces Wozniak se desvela haciendo la placa en 4 días y la termina y hace una placa muy reducida en donde el juego funcionaba. Y Steve Jobs se gana el bono, se lo queda el bono para callado y la paga se la reparte con Wozniak. El trabajo de Que Wozniak eran como era... $350. Sí, algo así.
Y el trabajo de Y Wozniak él- fue tan innovador que en Atari ni siquiera pudieron reproducir la placa, porque nunca supieron cómo Wozniak lo hizo. Y claro, Wozniak se entera muchos años después de que Steve Jobs le había ocultado este dinero. Lo había timado. lo Y fue dimos. parte como del quiebre con Steve Jobs. Qué lamentable. De hecho, hay Oigan, una chicos. película... Ah, perdón, Sí, sí. perdón. No, dele nomás. Dele nomás. Es que hace poco salió una película de Marie Curie que se llama Radioactive, Ujú. que la directora es la misma directora de Persepolis. Claro. Ujú. Buena. Bueno, no sabía, no tenía idea. Y la idea de la directora es mostrar como un lado muy humano de Marie Curie también. ¿Cachai? Como que Marie Curie era una mujer así chora y todo, pero también le gustaba tener relaciones con su esposo, también le gustaba vivir la vida, le gustaba la bicicleta, ¿cachai? Entonces decía, ¿por qué una niña se siente más identificada con Mujer Maravilla que con Marie Curie o con alguna Sí, otra científica, ¿cachai? Y me pasa eso cuando escucho, hay gente que me dice, no, yo quiero ser como Steve Jobs, como Bill Gates, cuando en realidad son personas No. que como que se han como aprovechado también del Sí. valor de otros, y al final llegar Claro. a ser Sí, millonario no es como tener tu empresa en un garage y que la weá suba, ¿cachai? Jeff Bezos lo que hizo fue copiar lo que el otro hacían, pero el tipo ya tenía plata. Y cagarse a gente. O heredáis la fortuna o te cagáis a gente. Claro. Si queréis ser multimillonario, porque podéis tener plata y vivir Sí. bien. Ujú. Pero si queréis ser como Jeff Bezos millonario, Sí. multimillonario, billonario, necesitáis otras cosas, ¿no? Es como meditar a las 5 de la mañana, ni irte a un viaje espiritual a India, como lo hizo Steve Jobs. Claro. La idea de esta película es precisamente eso también. Ya no ves como estas personas como alguien tan alejada, sino que verlas mucho más cercanas. Casi como ver a un superhéroe. Claro. Sí, hay algo Claro. hay algo que me hacía ruido justo cuando contaban la historia de Steve Jobs y de todo este tipo de personas que son categorizadas como los grandes genios, grandes personas exitosas, que es aplaudir también es como meritocracia del weón vivo, aplaudir al weón que se cagó a gente. Como eso de la mentalidad de tiburón, que ahora está como Claro. súper... Claro, Sí. eso no es una manera de tener éxito o lograr cosas por tu propio mérito, o sea, es aprovechar las habilidades de otros porque supiste manejar a esas personas y tú supiste cómo sacarle provecho a esas personas para ser exitoso, o sea, es impresionante lo que decíamos ahora de Shaw, muy poca gente conoce su historia dentro de la programación de videojuegos. Y mucha gente sí conoce este pequeño detallito de, Steve Jobs estuvo en Atari, cuando Steve Jobs estuvo ahí robando crédito. Y he pasado con muchas otras mujeres que han quedado tapadas porque ha habido otra persona que se ha robado ese crédito y se le reconoce por tener esta habilidad de aprovechar otros talentos. Como que es algo que me Sí, molesta po. mucho y todavía es constante, todavía sigue pasando. Y siento yo que cuando se empieza a mirar como las personas y su aporte a través de la historia, hay que también aprender a separar las personas que realmente crearon este aporte, que inventaron lo que haya sido inventado, y separarlo de estas otras personas que son las que comercializaron la idea Claro. o la popularizaron. Que Que contó fueron el los... chiste más fuerte. Claro, Sí. el que fue el tiburón de la Claro. historia. Como que Por eso me cae bien Atari, porque en todos sus juegos ponía el nombre del desarrollador en la portada. En River Raid dice Carol Shows River Raid. Buena. ¿Sí? Y lo Uy. mismo con Bailey, Donna Bailey. Cosa que después ninguna compañía repitió. Nintendo nunca puso los créditos de sus programadores en la portada o en la tapa del juego. Oye, a eso se me había ocurrido porque ahora que nombraste los videojuegos, hay una mujer detrás de uno de los videojuegos más vendidos lo que ha del año, que sí, hay una mujer que es la directora del Animal Crossing New Horizon, es una mujer Ah, bueno. que se llama Aya Kyogoku, y ella ha trabajado en hartos títulos de Nintendo. No sé si saldrán los créditos de algunos juegos, pero ha sido guionista, ha sido productora, y esta es
la tercera vez que participa como director en Animal Crossing. Antes fue con el New Leaf, que también fue muy exitoso, y ahora ha sido con Animal Crossing New Horizon de Switch, juego que le ha ido muy bien, y es notable que una mujer esté detrás de estos juegos. Ella estaba metida en todos los juegos anteriores de Animal Crossing, como guionista, como viendo los artes, productora, y ahora directora. Lo ha hecho bastante bien, encuentro yo, porque es uno de los grandes juegos de este año. Hoy le ha ido súper bien a ese juego. Sí. Sí. Y que también, particularmente, también es un juego bastante jugado por el público femenino. Sí. Yo he visto tanto hombres como mujeres jugando. Sí, a mí sí me encanta. A mí me encanta, sí. No está desesperado. Sí. Estoy desesperado por comprarme una Switch con Animal Crossing. No. Yo también quiero uno. Como desarrollar videojuegos con una amplitud mayor. Como Claro. Desde el diseño de personajes, los colores, la jugabilidad, como pensando en un público más amplio. No solamente en hombres, ¿cachai? Sí, pues. Entonces... Es algo que me quedó dando muy vuelta el otro día, que estábamos hablando justo algo parecido con la Katy también, que decía que tú no te sentías identificada con muchos animes de cierta época porque no intentaban ir por el público de la mujer, no tenían personajes femeninos que realmente importaran en la historia, ¿cachai? Que realmente fueran relevantes, y eso pasa con muchas cosas. Hay muchos productos que simplemente no son pensados para ni siquiera como por decir pensados para público femenino, sino por un espectro más amplio. Uh-huh. O sea, hoy en día, por ejemplo, hay mucha demanda en el mundo de la programación. Hay muchísima demanda. Sí. Pero al mismo tiempo hay mucho talento que se desperdicia simplemente por este tema como de segregación que todavía hay en temas de género y en temas de elite. Porque no solamente mujeres, sino también mujeres pobres o personas que viven como aisladas. Pero que tú les das un computador o les das como las instrucciones y ves que tienen el potencial. Por ejemplo, la última de la polera, Anita Borg, que es una científica computacional también, ella impulsó mucho el movimiento Women in Tech, en honor a Grace Hooper también. Entonces ella siempre fue muy activista en este tema de integrar a la mujer, de volver, así como de tiempo de volver lo que yo les decía, como estas áreas, porque no es que no se necesitan personas en la programación, sino que lo que se necesita también es interdisciplina. Claro. Se necesita también inclusión, se necesitan personas que, no sé, yo participaba en muchos desafíos de código que se llaman hackatones, donde el desafío es que personas con algún tipo de discapacidad puedan utilizar cierta aplicación, porque eso hoy en día no está. Hay muchas aplicaciones que son imposibles de usar. Piensa en el carnet nuestro. El carnet nuestro no es braille. ¿Por qué no es braille? Piensa también en el tiempo que te dan una página de banco para poner coordenadas. Una persona con discapacidad motriz, una persona con discapacidad visual, con movilidad reducida, e incluso una persona no nativo digital, personas de tercera edad o de cualquier edad, que no se manejen en la tecnología, no van a alcanzar a hacer eso en un tiempo que sea necesario, porque se les va a cerrar la página. Los lectores de pantalla de los celulares, si bien todos los años empiezan como son más complejos, pero al mismo tiempo igual va a depender de un factor económico. O sea, no es lo mismo el lector de pantalla del iPhone 5 que el iPhone 11, que si tenía un Samsung con una pantalla lo suficientemente grande como para ir utilizando los dedos, porque el lector de pantalla tiene como una forma de utilizar. Entonces, hoy en día lo que se necesita es inclusión. Se necesitan personas distintas, ya no el mismo hombre blanco que venga de una familia con plata. Ojalá también hombres que vengan de distintos sectores, de distintas áreas, mujeres, personas que representen el género no binario, personas que puedan hacer de la computación un código verdaderamente abierto y como una oportunidad para todos, que no sea como algo lejano, y dejar de verlo también como una oportunidad para hacerte rico, así como, oye, quiero hacer como 10 pesos, por eso voy a estudiar programación. De hecho, una mención honrosa es
el año pasado, en la oratoria, fue a hacer una charla una chica que se llama Mona Sloan, que es una socióloga que trabaja en el campo de la investigación de la inteligencia artificial. Y, pero yo hablé con ella, yo estaba así, porque yo, primera vez que sabía de ella, pero me gustaba mucho que ella venía de otro campo que no fuera como la ciencia dura. Yo vengo igual, yo estudié letras y literatura, y después estudié ahora programación, entonces me cambié de un campo distinto, así como totalmente distinto. Entonces me interesaba mucho saber cómo ella lo había hecho. Y ella me decía que claro, porque hoy en día el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, se puede ocupar para disminuir la huella de carbono, se puede ocupar para el tema del calentamiento climático, o sea, del calentamiento global. Se puede ocupar para mejorar la vida de las personas. Hay un desafío en donde chicas de laboratorio de otros años diseñaron como unas pulseras para personas con Alzheimer que se activaban cuando las personas cruzaban la puerta. Entonces le llegaba una alerta a la familia de que la persona había salido de la casa. Y era en especial porque en este tipo de pacientes, en este tipo de diagnóstico, las personas de repente se pierden y salen. Se pierden, sí. Entonces yo decía, es necesario que haya aquí como una interdisciplina, que ojalá que se meta la filosofía, que se metan las artes, que se meta las letras, que se meta el diseño gráfico, que estén todos acá, porque la tecnología va avanzando tan rápido que nunca podemos ponerle un alto, ni sabemos dónde va realmente. Y tecnologías de reconocimiento facial que existen hoy en día, por ejemplo, se pueden ocupar como armas de doble filo, como en Estados Unidos, Amazon le vende esta información también al gobierno de Estados Unidos, para el tema de las deportaciones. Espero que no me hicieron el zoom con esto, Amazon. Entonces, empezar a pensarlo desde otra manera y empezar a ver que así como hay mujeres en distintas áreas, como que empezar también ya no solo a soñar, sino como también empezar a proyectarse. Eso. Y no solo como para mujeres, sino como a ustedes también pensar que esa es la idea también, pueden porque alcanzar otra cosa. Que es importante lo que decís, que la tecnología como que se abra, porque igual siento que está como muy cerrada, así como, no, nosotros somos los que sabemos, ¿cachai? Tú no sabís de esto, tú no podés saber de esto, ¿cachai? Eso es lo que pasa, que hay que abrir la tecnología a toda la gente, porque por lo mismo la gente se va quedando atrás, porque avanza tan rápido y entre tan poca gente, que al final, como dice la Katy, la gente de tercera edad, discapacitados, no pueden acceder a ella, porque es importante que todos puedan acceder. Sí, es la única forma como de que la tecnología realmente sea para todos y al alcance de todos, es que también empecemos todos a participar en el desarrollo de esto. Que nos dejen participar también, pues. ¿Cachai? Uno tiene las ganas, pero a veces como que se cierran a eso. Claro. No está la oportunidad muchas veces. Claro. Hay algo que justo decía la Gati cuando comentábamos la historia de Grace Hooper, que era esta frase de que las cosas se venían haciendo, o sea, las cosas hay que hacerlas como porque así funcionaban, porque así se vienen haciendo, que viene mucho también de esto de todo tiempo pasado fue mejor, o que las cosas se hacen por tradición y todo. Es muy... El status quo. Claro, el status quo es muy reflejo de lo que hay ahora. Es el tema de esta como autoridad por género en muchos ámbitos es por un tema de que es tradición y que nadie se ha cuestionado por qué. Claro. ¿Por qué tiene que esta persona tener más autoridad que otra persona? A mí me pasa, tengo un ejemplo, una amiga que estudia informática y es la única mujer en el curso, y me ha dicho que constantemente se ve en complicaciones porque los compañeros la tratan diferente, los profesores la tratan diferente. ¿Por qué? Porque por tradición en la Santa María nunca había habido una mujer en informática. Entonces, desde los profesores hasta los mismos compañeros, o sea, nosotros mismos no nos cuestionamos esto como, pero ¿y por qué siempre han sido los hombres los que estudian informática? ¿Y por qué no hay que mirar extraño? ¿Por qué me causa a mí extrañeza que haya una mujer estudiando informática? La manera en que las tratan muchas veces. Exacto. Sí. Terminan abandonando las carreras porque es tanto eso de que muchos profesores te digan, vino a buscar marido,
pero si me sonríe le puedo subir un punto. Pero es que su compañero ya lo dijo, qué sé yo. A mí me pasó también en clases que tomé que el profesor era súper condescendiente contigo, como y estaba esta idea de que si tú eres mujer en una carrera de hombre ibas a buscar marido, y yo decía, ¿esto de qué año es? ¿Esto es 1800? Claro, o como que te tratan como despacito, así como, ¿y usted qué está haciendo acá? Como que, no sé, como que fuera como tonta, así como que supere menos que un hombre, ¿cachai? Y nada que ver, pues. Pero al Como final, que te miran en menos. como dice el Álvaro, como de quién te agarráis, como en dónde encontráis soporte. Como de Sí, repente po. igual se normaliza y hasta tú termináis creyendo que no es para ti. Termináis creyendo que, Sí, po. mira, es tan terrible como el ambiente acá, que mejor sabéis que me voy, hago otra weá, no sé. Pero es que a veces es demasiado y no encontráis apoyo porque también se normaliza. Y lo peor es que lo empezáis a normalizar tú también. Eso es lo más terrible, porque afuera siempre te van a juzgar por todo. Lo veí todos los días en los casos terribles que hay de femicidio, en donde a la víctima se le juzga, oye, pero ¿por qué fue? Si ya se habían terminado, oye, pero ¿por qué estaba tomando? Oye, pero si la niña le gustaba la fiesta. Entonces te van a juzgar siempre afuera. El tema es cuando te empecé a juzgar tú misma con esos mismos, como con esa misma vara. Y eso es terrible. Ahí necesitáis apoyo. Por eso es súper importante como empezar a visibilizar a estas mujeres en la historia y en las diferentes áreas, programación, ciencia, arte, música, cine, porque de esa forma también otras mujeres van a decir, mira, ella lo hizo y ella fue antes que muchos hombres, entonces sirve de inspiración y como para generar que también estas áreas se abran. Imagínate cuando entras a un museo, cuántas esculturas y cuántas pinturas de mujeres ves, muchas, pero cuántos artistas de ellas son en realidad mujeres. Es como que la mujer siempre fue una musa, fue como algo para mirar, como un objeto, pero como que hay muy pocas artistas. Bueno, yo creo que si hacen un capítulo del arte van a profundizar mucho en ese tema. Sí, se viene. Bueno. Oye, qué buen programa, chicos. Me gustó. Estuvo bueno esta última parte de debate, porque la verdad es que mujeres, estamos claros que en la historia siempre había mujeres en todos lados. Pero como la historia la hacen y la cuentan los hombres, estas mujeres se invisibilizan. Y ahí es el problema, y esa es nuestra misión también de sacarla a flote, de visibilizar, de hacer visible el trabajo que han tenido, trabajo importante, como por ejemplo Katherine Johnson, que dijo Ada Lovelace, que por ejemplo, ya ponte tú, Neil Armstrong fue el primer hombre en la luna, pero sin Katherine Johnson no hubiese llegado, ¿cachai? Es la punta del iceberg apenas Neil Armstrong y mucha otra gente y muchas mujeres que participaban en este viaje, pero nunca se cuenta porque siempre se llega hasta Neil Armstrong, no se va hacia atrás, ¿cachai? Y la historia la cuentan los hombres. Así que dejamos invitados a la gente, a las mujeres sobre todo, que averigüen sobre este bonito proyecto que es Laboratoria, donde participó Katherine, y que investiguemos más sobre mujeres, que han habido muchas mujeres, que solo hace falta investigar un poquito, averiguar, no es tan complicado para empezar a visibilizarla y darle el lugar que corresponde en la historia. Así es. Sí. Así que gracias a ustedes, chicos, también por abrir el espacio. Yo sé que el tema de ser ñoño también, bueno, en los 80 también se empezó a tratar mucho el tema de los hombres como ñoños, como Ciencia Loca, la venganza de los nerds, siempre eran hombres. Entonces me alegro también que ustedes den un espacio como para decir, no somos solo nosotros, somos más. Y también que hagan esta como serie de mujeres en la historia, porque siento que es una manera también que tienen de poder ayudar sin adjudicarse también como el espacio político de las mujeres hoy en día.
no ser ustedes los protagonistas, sino también abrir como las Sí. puertas para que esto se ponga en la palestra y se empiece a hablar, ya y se dejen de normalizar como ciertas actitudes y se empiece más a visibilizar el tema de la inclusión. Entonces, genial, y les agradezco la oportunidad también de haber estado acá. No, gracias a ti, Gracias a ti. gracias. Sí, obviamente. Encantado de tenerte cuando quieras en Psycho Geek. Las puertas están abiertas para ti. Lo que quieras hablar, eres libre de hacerlo. Bacán. Bueno, chicos, así terminamos otro capítulo redondito de Psycho Geek. Nos estamos viendo la próxima semana con otra invitada, esperemos, hablando de otro tema que nos está llevando a estos momentos, que es sobre de visibilizar a las mujeres en la historia. Así que le agradezco a Álvaro, Pancho, Katy, otra vez. Así que nos estamos viendo, pues. Un gusto siempre hablar con ustedes, conversar. Chau, chau. Adiós. Adiós. Chao.